Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Verdad o Religión. En esta oportunidad, vamos a finalizar con la serie que hemos comenzado algunos programas atrás del Salmo 91. Es decir, comenzamos hablando acerca del mundo espiritual, comenzamos hablando de algunas cuestiones que por ahí que no son cosas que habitualmente se mencionan, se tocan dentro de una congregación, pero que necesariamente tenemos que conocer. Sabemos que hay un mundo espiritual que nos rodea y muchas veces ignoramos cómo actúan estas fuerzas. Fuimos a ver en el Nuevo Testamento muchos textos en los cuales fundamentalmente el apóstol Pablo nos enseña acerca de que no combatimos contra sangre ni carne, sino que nos muestra una determinada jerarquía espiritual. Luego también con el apóstol fuimos a ver algunas cuestiones de la palabra del Señor que nos indicaban de las herramientas que tenemos, que son esos dones espirituales. Dicho sea de paso, dones espirituales realmente es un tema apasionante. En alguna oportunidad seguramente lo vamos a tocar. Pero vamos a finalizar con esta serie. Y para finalizar con esta serie de por lo menos 6 géneros demoníacos, lo pusimos en esa terminología bastante atrayente, quizás curiosa para algunos, pero son distintos géneros o distintas formas en las cuales el mundo de las tinieblas se mueve. Se mueve para avasallar, para lastimar y para subyugar básicamente la mente, el corazón y por consecuencia también el cuerpo de las personas. Y vimos desarrollado cada uno de estos 6 géneros. Ahora tengo un apunte que les quiero compartir, que lo extraje, valga la redundancia, de apuntes también, de un conocido evangelista llamado Moody. ¿Le suena? Moody es un conocido evangelista americano del año 1800 y algo aproximadamente, pero se lo reconoce como un hombre muy utilizado por Dios, un hombre de mucha oración y un hombre con revelación de parte de Dios. De hecho, revolucionó en muchos territorios llevando la palabra del Señor con demostración de señales. Así que es un poco un referente. De hecho, en Estados Unidos hay un instituto muy conocido, un instituto Moody, que es un instituto bíblico, una universidad. Bueno, referenciándonos en él, podría haber tomado algunos otros íconos del protestantismo, pero Moody nos muestra un detalle, digamos, un mapeo espiritual de algunos segmentos horarios y algunos géneros que se mueven allí y basado en el Salmo 91. Pero antes de comenzar con esto, quiero que nos situemos un poquito en la escena de cómo fue escrito este Salmo 91. Este Salmo 91 no fue escrito por David. A lo mejor usted no lo sabía, sepa, fue escrito por Moisés. Y es muy interesante conocer un poco el trasfondo de la vida de Moisés. Básicamente nosotros podemos encontrar en la vida de Moisés 3 periodos muy notables. Desde su niñez, que realmente de una forma fantástica Dios proveyó de la provisión para que él se criara en el palacio del faraón, el palacio del rey. De cero, por ponerlo en esa terminología, a los 40 años, él estuvo inmerso en la cultura egipcia, con todo lo que eso conlleva. Luego tenemos un segundo periodo en el cual él sale de Egipto y termina siendo pastor de su suegro, uno de los pastores de su suegro, de Yetro, en el desierto. Y por fin el último periodo de su vida, de 40 años también, en la cual se nos narra el peregrinar en esta misión que Dios le dio de llevar al pueblo de Dios saliendo de Egipto, donde estuvo esclavo el pueblo por más de 400 años, 430 y algo de años, y llevarlos a tierra prometida. Básicamente esos 3 periodos de tiempo. Interesante es focalizarnos en el primer periodo de tiempo, porque de 0 a 40 años Moisés estuvo inmerso, sumergido en la cultura, en las prácticas idolátricas, ¿de quién? Del pueblo egipcio. Y el pueblo egipcio es nación de magos y nación donde se practica distintos tipos de magia. Hasta el día de hoy tenemos referentes en el mundo del ocultismo que practican magia egipcia. Entonces es muy interesante cuando analizamos en los originales, en algunas palabras en particular, el Salmo 91, porque nos vamos a encontrar de que él hace referencia a algunas deidades, entre comillas, del pueblo egipcio, y entonces se considera que este Salmo 91, él, en el monte Sinaí, lo expresa como una forma de oración a Dios, yo creo personalmente inspirado por el Señor, y
a ver, como para entender este mundo espiritual, él tenía ese conocimiento de las cosas de Egipto y de algunos demonios, algunas deidades que se manifestaban. Entonces él, en este Salmo 91, un poco plasma eso, pidiendo protección a Dios, pidiendo a Dios que sea benevolente con él y con la vida de los suyos, y nos deja un poco la puertita entreabierta para poder analizar este texto. Dicho lo siguiente, me voy a tomar el atrevimiento de leerle nuevamente el Salmo 91 para que usted refresque su memoria. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí encontramos lo que ya vimos en los programas anteriores y analizamos cada uno de estos géneros demoníacos. Pero le quiero compartir algunos de los segmentos horarios. Ustedes saben, creo que en alguna oportunidad también se los expliqué, con respecto a cómo divide el tiempo el pueblo judío. Lo divide en vigilias, vigilias del día y vigilia de la noche, ¿verdad? Son distintas vigilias. Nosotros dividimos en 12 horas, pero ellos van dividiendo en vigilias. La primera referencia que le quiero mostrar se encuentra en la vigilia que arranca desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Vamos a comenzar con la parte diurna, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, referencia a Moody, justamente diciendo que se activa de alguna manera el lazo del cazador. Y encontramos una referencia allí en el Salmo 124, versos 6 en adelante, dice: bendito sea Jehová que nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Ahí tiene una referencia, ya la hemos utilizado en alguna otra oportunidad en el Salmo 124, concretamente el verso 7. Pero Moody nos dice, de 6 de la mañana a 9 de la mañana opera este género llamado lazo del cazador. Luego tenemos desde las 9 de la mañana al mediodía, tenemos allí la peste destructora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde, la plaga que en medio del día destruye, dice el Salmo 91. No hago hincapié en la mayoría de esto porque ya lo hemos analizado en los programas anteriores. Entonces usted, por ahí si quiere por ahí refrescar conocimiento, busque los programas anteriores y allí hablo específicamente de cada uno de estos géneros. El siguiente, que es bien interesante, habla acerca de la saeta que vuela de día, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Aquí hay una cosa interesante, y por qué le dije lo que le dije al principio de la vida de Moisés. Porque normalmente la palabra saeta tiene un vocablo hebreo que no es el mismo que aparece aquí en el Salmo 91 para saeta. Saeta se entiende flecha, ¿verdad? Y hablamos acerca de estas flechas que lastiman, que hieren, que son ataques emocionales en el cuerpo, en el espíritu inclusive. Pero allí aparece la palabra cative o cativé. Y esa palabra nos lleva directamente a asociarla con una deidad egipcia. Existe una deidad egipcia con estos atributos y que justamente dice que ataca con calamidades, que ataca con problemas y con dificultades a las personas durante el día. Entonces, cuando vemos que Moisés está incorporando esta oración y está por ahí recordando deidades de Egipto, es como que sirve para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Ahí hace una referencia directa. Luego tenemos el terror nocturno, que opera desde la hora 18 hasta las 24. Note, cuando comienzan a abrirse los portales espirituales a la hora 18, que es con el comienzo de la primera vigilia de la noche, con la aparición de la primera estrella o con la caída del sol, hay mucho ocultista que trabaja hasta la caída del sol. Habrá quizás alguno que cura el empacho y dice, mija, mire, venga antes de la caída del sol. Y usted le pregunta y quizás ni siquiera sepan. Pero yo le puedo profundizar esto y quizás si usted me contacta con mucho gusto, se lo voy a profundizar y le voy a mostrar el porqué. Pero comienza la primera vigilia de la noche a la hora 18.
18. Y a partir de ahí hasta la hora 24 nos encontramos entonces con este terror nocturno. Luego tenemos las pestilencias que abarcan desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada, y ahí finalizamos con las vigilias nocturnas. La siguiente referencia que le quiero hacer, lo que aparece como palabra traducción incorrecta por ahí, porque el vocablo que referencia a la palabra pestilencia allí en el Salmo 91 es la palabra Namtar. Y Namtar habla exclusivamente acerca de una deidad también egipcia. Curiosamente, esta deidad egipcia llamada Namtar se lo representaba con alguien o con un ser o con un ente que perturbaba a las personas durante la noche. Y perturbaba a las personas con sombras, con movimientos de objetos, perturbaba a las personas en sueños, en parálisis del sueño, se representaba con un ser horrendo, con hombres muy altos, o sea, tenía distintas formas en las cuales se manifestaba, y aparece esa palabra, Namtar. Entonces, cuando nosotros observamos esto, decimos, wow, esto realmente Dios lo dejó para que nosotros podamos de alguna manera observar qué está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso es que muchos aún ocultistas utilizan el Salmo 91 como un amuleto, como un talismán. Les dicen, repita el Salmo 91, créalo con fe que Dios le va a guardar. Pero cuando indagamos un poco más en profundidad, nos encontramos con estas joyitas, con estas perlas de la palabra del Señor. Es muy interesante eso, porque tiene que ver con esta pestilencia que también se caracteriza en muchos lugares con los olores. Mire, aquellas personas que estamos en el ejercicio del don espiritual y que tiene que ver con la liberación, en muchos lugares donde de repente vamos a orar por una casa, a orar por unas personas, se siente un olor nauseabundo, se siente a veces en la cama, en la ropa, en la piel, se siente en su aliento, se siente en lugares específicos. Hay veces que entras a algún lugar y sentís literalmente, percibís la oscuridad, percibís lugares fríos. Les pasará a algunos de ustedes que hay en sus casas, notarán en sus casas, hay habitaciones que son más frías que otras. Vos decís, ¿cómo puede ser? Hay paredes específicas, lugares donde son un sector más frío que otro. Pues, una cosa de loco. Bueno, está directamente asociado con este tipo de actividad paranormal, con este tipo de demonio que se manifiesta. Es increíble las cosas que uno puede observar. Y cuando estás en el proceso de liberación, personas que comienzan a ser libres, comienzan a emanar, a despedir olores nauseabundos. Eso se siente en lugares, en ciudades. Vas a ciudades, no voy a mencionar ninguna de ellas, pero me ha tocado ir por trabajo, por distintas situaciones, lugares donde se percibe un olor nauseabundo y no tiene que ver con cloacas cercanas ni nada de eso, se percibe en el ambiente. Bueno, todo este tipo de cosas son realmente muy, pero muy interesantes de conocer, muy útiles para poder comprender el mundo espiritual. Hay muchísimo más para hablar, mis queridos. Les quiero agradecer por sus saludos, por su cariñoso afecto, porque de una u otra manera nos hacen llegar sus comentarios y han sido favorables. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Les voy a regalar para finalizar una alabanza que tiene que ver con el Salmo 91 y la vamos a estar compartiendo ya en unos instantes para cerrar esta serie que tiene que ver con estos 6 géneros demoníacos, e invitarlos a que se queden en sintonía, porque el próximo miércoles vamos a comenzar un tema muy pero muy interesante y tiene que ver con la contaminación que las personas recibimos por el tráfico de objetos. Hay objetos que son objetos, valga la redundancia, de culto. Es decir, medallitas, estampitas, estatuitas, objetos decorativos, cosas que tienen que ver con artesanías, libros, un montón de cosas que pueden parecer que son inocentes, que son cosas que te regalan, cosas que están trabajadas, cosas que están, entre comillas, cargadas con alguna maldición. Y a algunos de ustedes les puede estar pasando estas situaciones. Cosas que les han regalado y terrible bicherío en tu casa. Cosas que se mueven, enemistades, pérdida de trabajo, pérdida de salud.
el tema es por demás interesante. Que Dios te bendiga, oramos por tu vida, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a través de este prestigioso medio. Dios te bendiga, chao. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, y diré yo a Jehová, esperanza mía, y diré yo a Jehová,